continuación vamos a presentar qué es un observatorio ciudadano. Y para presentar este tema vamos a realizar unas preguntas introductorias como en los anteriores videos. Entonces aquí tenemos lo que es cómo se puede convocar a un observatorio ciudadano. ¿Qué tipo de mecanismos de participación son los observatorios ciudadanos? ¿Y qué tipo de acciones puede realizar un observatorio ciudadano? Vamos a preguntar y vamos a contestar una de las primeras preguntas y vamos a resolver lo que es un observatorio ciudadano. Entonces, este observatorio ciudadano es un mecanismo de control social. Por ende, se constituye por ciudadanos y o ciudadanas, organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar en conjunto con la academia, expertos, diagnósticos, seguimientos técnicos e independientes para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública. A diferencia de lo que son las vedurías que vimos anteriormente, aquí los ciudadanos trabajan en conjunto para dar seguimiento técnico y no simplemente solo es de veduría, solo es de control, no, aquí aparte el ciudadano forma parte con la academia para impulsar la política pública que se está realizando. Como dato importante, los ciudadanos y ciudadanas participantes no deben tener conflicto de intereses con la política pública a ser observada, al igual que las otras formas de participación ciudadana. Es importante que la persona que esté postulando para pertenecer a este observatorio ciudadano no tenga ningún inconveniente ni ningún interés de por medio para que se aplique o no se aplique la política pública. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de los observatorios ciudadanos? La finalidad es legitimar y defender los derechos de los ciudadanos. Y por esto nosotros nos apoyamos dentro de una base legal, la cual, como hemos visto anteriormente, primero se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También en la Constitución de la República, en los artículos 95, 96, el artículo 100, el artículo 207 y el artículo 208. También se respaldan en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Esta base legal, por ejemplo, el artículo 95 de la Constitución, establece que la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en todos los asuntos de interés público es un derecho que puede ser ejercido no solamente a través de la democracia representativa, sino también mediante la democracia directa o comunitaria, como podemos ver en la Constitución de la República del Ecuador. No solo es importante que nosotros ejerzamos la democracia mediante el voto, sino también nos impulsan a que nosotros participemos dentro de esta democracia, y aquí lo podemos hacer directamente. A la par tenemos el artículo número 100 de la Constitución, que dispone que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial a nivel de gobierno. Esto quiere decir, como ya vimos anteriormente, esta base legal se somete para que se pueda realizar este tipo de participación ciudadana. Entonces, no solo las personas delegadas por el gobierno deben ejercer y el control de estas actividades. Nosotros, como ciudadanos, también podemos formar parte de estas observaciones, también podemos formar parte de todos los proyectos en los que está vinculado el sector público y a la vez también el sector privado. En este caso, el sector privado, cuando tiene contratos con el Estado o cuando forma parte de algún proyecto del Estado. Por otro lado, también tenemos como base legal el artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador, y este determina que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo a la Constitución y a la ley. Es por ello que a partir de todas estas premisas que tenemos, tanto base legal, tanto por otro lado las normas del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros podemos hacer uso de estos recursos para poder ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana. A pesar de que en anteriores videos hemos podido constatar que existen diferentes tipos de formas de participación ciudadana, este en específico, aparte de que nos permite realizar y formar parte de un proceso de veeduría ciudadana, un proceso en el que podemos ser parte de, donde podemos constatar lo que el Estado está haciendo, nos permite trabajar y nos permite aportar a esta política pública. Es decir, que vamos a tomar como ejemplo un grupo LGBTI, un grupo de ambientalista, podemos sin importar un sinnúmero de proyectos en los cuales se trabaja. Entonces, si es que uno considera, por decir que se está implementando una política pública y consideramos, y es importante, que en estos observatorios ciudadanos participen las organizaciones en las que se está involucrada. Entonces, aquí no solo tenemos la opinión del Estado, sino los ciudadanos y las organizaciones pueden formar parte de la elaboración de las políticas públicas y, por ende, vigilar el cumplimiento de la política pública. Al permanecer dentro de la formación y dentro de los mecanismos de control, podemos constatar que lo que se realice está bien, que sea legal, que se encuentre dentro del marco de lo que se estableció en primer lugar. Entonces me parece súper importante destacar este tipo de mecanismo de control social como una forma de poder estar más cerca de lo que se realiza, una forma de poder participar activamente sin ser parte del Estado, sin ser parte de un ministerio, para poder nosotros aportar nuestras ideas, para poder nosotros diagnosticar, para poder nosotros en conjunto dar forma a las políticas que quieren aplicar. Y como dato importante, también me parece relevante determinar lo que es una política pública. Entonces, considero que esto también debería ser explicado y a continuación lo vamos a realizar. Hola de nuevo, mi nombre es Tania Calvopiña y en esta ocasión les propongo aprender acerca de lo que es la política pública. Quizás han escuchado en algún momento el término de política pública, pero ¿podrían realmente explicar esto con sus propias palabras? Entonces, aunque lo hayan revisado, es un tema que considero se puede volver a retomar para poder forjar el conocimiento que estamos viendo, sobre todo con la participación ciudadana y específicamente con los observatorios ciudadanos que explicó anteriormente mi compañera. Primero comentarles que les voy a dar la definición de qué es política pública. En un segundo momento les estaré explicando acerca del ciclo de la política pública y en un tercer momento
aspiro a ponerles un ejemplo concreto para que puedan comprender un mejor lo que se quiere explicar de las políticas públicas. Entonces, la definición que les voy a dar es de Aguilar y se puede encontrar en el documento instructivo para la conformación de observatorios ciudadanos que se encuentra el PDF, lo pueden descargar desde la página web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, para este autor Aguilar, la política pública es un conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por una autoridad legítima para resolver problemas públicos. ¿Qué quiere decir esto en unas palabras más sencillas? Ok, lo vamos a profundizar más adelante con el ciclo de la política pública, pero para darles la idea es que primero debe existir un problema público. Es decir, cuando yo catalogo a este problema como público, quiere decir que el problema lo tiene que atender el Estado o, en su defecto, algún tipo de institución gubernamental, que puede ser un GAT autónomo descentralizado, es decir, un municipio. Entonces, a raíz de que se localiza este problema público, es que esta autoridad que les comento va a tomar decisiones para poder resolverlo o, en su defecto, intentar mitigar el problema. Ok. Una vez dicho esto, hay que considerar que en la práctica las políticas públicas funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo para así eliminar inequidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les voy a hacer referencia a lo que hemos visto anteriormente cuando les explicaba acerca, por ejemplo, del principio de paridad de género en las organizaciones, no sé si se acuerdan, donde les mencionaba el caso de que fue elegida la primera mujer prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Entonces, a eso se refiere el hecho de decir que se quiere eliminar inequidades. Es decir, las mujeres también tenemos derecho de participar en la política y en algún momento las mujeres alzaron su voz para reclamar el derecho de este acceso a la palestra política. Entonces, otro ejemplo también puntual es de lo que les estaba hablando hace un rato con respecto a los GATS o gobiernos autónomos descentralizados, porque no sé si lo sabían y eso también pretendo ahondarlo después, pero a raíz del COTAT, del Código Orgánico que garantiza y que organiza el ordenamiento territorial en el Ecuador, que se aprobó en el 2010, se pretende, bueno, en ese año se quería cambiar de un modelo de gestión a otro. ¿Por qué? Esto se hace con el objetivo de que todos los municipios tengan el derecho de recibir recursos y sean atendidos por el gobierno central.
porque bien es conocido que en Ecuador normalmente siempre se resaltan a dos ciudades, que ya sabrán ustedes cuáles son, Quito y Guayaquil. Entonces, antes de la aprobación del COTAD del 2010, normalmente solo estas ciudades tenían la voz y la capacidad de presionar, ya sea política, económicamente o de alguna otra manera. Entonces, continuemos. ¿Cuál sería la relación entre los observatorios ciudadanos y las políticas públicas? Prácticamente que los observatorios ciudadanos son espacios de participación diseñados como herramientas de control social para aportar, supervisar, monitorear y evaluar el ciclo completo de la política pública. Por eso es tan importante que comprendan la definición de política pública, porque el observatorio ciudadano lo que pretende es evaluar en qué medida ha sido efectiva esta política y también va a poder aportar con comentarios, propuestas, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es el ciclo de la política pública? Para desarrollar esta explicación, voy a tomar como referencia el artículo desarrollado por el autor Julio Franco Corzo, de la Escuela de Políticas Públicas de Puebla, México, publicada en 2004. ¿Por qué he escogido este autor? Básicamente porque es el que se retoma en el documento que les comenté hace poco del instructivo para la conformación de observatorios ciudadanos. O sea, hay muchos autores que hablan de qué es una política pública, del ciclo de la política pública y demás. De hecho, hay muchas definiciones de la más operacional, es decir, de lo más simple, por decirlo de alguna manera, hasta la más abstracta. Entonces, por eso decidí desarrollar mi explicación en base a este autor, que lo retoma el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, para Corzo, la política pública conlleva un conjunto de decisiones, acciones y omisiones que lleva a cabo un gobierno para solucionar un problema. Este puede ser el desempleo, la movilidad humana, la violencia, inflación, corrupción, entre otros. Nacido de una demanda ciudadana o del propio Estado, que se concreta en planes, programas, proyectos y normativas para resolverlo en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto con palabras más sencillas? Básicamente lo que ya vimos anteriormente hace unos minutos con respecto a que primero debe existir un problema público, ¿no es cierto? Y como lo dije, puede ser el desempleo, movilidad humana, entre otras cosas. Y este problema puede ser, o sea, lo pueden poner en la palestra tanto ciudadanos como se puede, eh, puede ser, ¿cómo decirlo? Puede ser señalado, esa es la palabra, puede ser señalado también desde el propio Estado. Ok, ahora voy a pasar a explicarles un poquito, solo va a ser una pequeña dosificación, no quiero que se estresen tampoco, de lo que es el ciclo de la política pública. Aquí tenemos 4 fases, como lo pueden observar en la imagen. La primera es la gestación. Esta primera fase es
la visibilización de la existencia de un problema social que se considera como un asunto de interés público y sobre el cual se busca el involucramiento gubernamental y una decisión política de resolverlo. Dicho en otras palabras, primero, el problema es social. Cuando el problema no se reconoce en una agenda política, el problema todavía no es público. Cuando se incorpora dentro de la agenda política para que el gobierno o alguna institución gubernamental eh, ejecute una solución, ahí se está en la primera fase del ciclo de la política pública. La segunda fase es la formulación, que es la fase de análisis del problema con sus posibles alternativas de solución o corrección y la elaboración de un plan de acción que involucre a todos los posibles actores. Básicamente en esta fase se propone las posibles soluciones que pueden de alguna manera afrontar este problema público que se identifica en la primera fase. Ok, la tercera fase es la implementación, que es la práctica de construcción del diseño de política pública establecida en el plan de acción que se expresa en los programas, proyectos y normativas. Esta fase implica la concreción de acciones conjuntas, institucionales, decisiones legislativas, administrativas y financieras. Ok. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción, en otras palabras, para hacerlo más sencillo, es el producto que se crea a partir de estas soluciones que se proponen, se recoge en un documento para que se pueda implementar. Entonces, en la última fase del ciclo de la política pública se encuentra la evaluación de impacto. Aquí es una fase de conocimiento, medición y valoración del cumplimiento mediante una metodología sistemática del nivel de logros alcanzados y resultados del impacto de las políticas y programas públicos para la toma de decisiones, conocimiento de debilidades y fortalezas, así como también la justificación de la asignación de recursos. Adicionalmente, para dar seguimiento periódico al plan de acción, identificar lecciones aprendidas y tomar medidas correctivas. Es decir, la última fase prácticamente se vincula con evaluar las decisiones que se plasmaron en ese plan de acción que les comenté y al mismo tiempo también proporcionar un refuerzo a lo que se trabajó. Entonces, como les había comentado anteriormente, les quería profundizar acerca de este tema del COTAD y del modelo de gestión, que en ese caso es el modelo de descentralización. ¿Cómo podemos vincular la política pública con este ejemplo concreto que les he dado? Pues porque, como ya les mencioné antes, normalmente solo se centraban la atención en las dos ciudades principales del Ecuador, que han sido Quito y Guayaquil. Entonces, a raíz de esto, claro que se identifica un problema, porque cantones que no han tenido, como les comentaba, una
un eco de su voz para que puedan expresar que han sido desatendidos. Por ejemplo, puede ser en, en, el, en la sierra, el cantón de Puerto Quito, porque dándoles datos más estadísticos y que tienen que ver con el indicador de necesidades básicas insatisfechas. Este indicador básicamente lo que hace es intentar medir la pobreza de acuerdo a recursos que no puedes cubrir debido a que no tienes cómo sustentarlo económicamente. Entonces, como yo estoy investigando un poco acerca de esto, el, el índice está en un 93,5%. Claro, esto en el Censo de Población y Vivienda del 2010. Ya han pasado 10 años, sin embargo, no deja de ser llamativo este dato. Entonces, a eso me refiero con identificación del problema. Se encontraba un modelo de descentralización que era a la carta, es decir, el municipio tenía que solicitar al gobierno central la descentralización para que se les asignara los recursos. Y en su medida, en las investigaciones se demuestra que muchas veces se les asignaba competencias, más no recursos. Entonces, ahí podemos ver claramente un ejemplo de un problema público. ¿Por qué es público? Porque el Estado se tiene que hacer cargo de la distribución de recursos e intentar que sea de manera equitativa. Entonces, a raíz de eso, las EMPLADES, que ahora ya se cambió por la Secretaría Técnica de Planificación, pero antes eran las EMPLADES, esta institución gubernamental es la que desarrolla este nuevo modelo de equidad territorial y ahí sí se quiso implementar eh, o sea, se quiso tener un aval que en teoría es el COTAP para que desde el gobierno central se distribuya recursos de forma equitativa. Entonces, en la implementación también hablábamos de alguna manera, este soporte legal que puede existir para que se implemente las soluciones que se propusieron en un principio. Entonces, de ahí, bueno, sigue la evaluación. ¿Sirvió? ¿No sirvió este cambio de modelo? Y bueno, y ahora se supone que seguimos en este modelo de equidad territorial, pero al mismo tiempo existen algunas debilidades por también este cambio de institución, el cambio que se produjo de los presidentes y también de alguna manera los cambios en cómo desarrollan y ejecutan las decisiones las diferentes personas. Entonces, bueno, no sé si ha quedado más o menos claro la explicación de qué es una política pública y el ciclo de la misma. Entonces, vamos a seguir. La naturaleza del observatorio ciudadano. En un primer momento es independiente y autónomo debido a que cuenta con absoluta libertad para decidir por sí mismo sobre las acciones que pretende ejercer y los métodos que desea utilizar para alcanzar sus objetivos. Por ello, no debe ser supeditado ni tener incidencia de la institución o instituciones y autoridad o autoridades rectoras ejecutoras de la política pública a observar. Es decir,
con el ejemplo que les puse anteriormente, si yo quisiera, si yo fuera funcionaria de la antes Emplades, ahora Secretaría Técnica de Planificación, y yo quiero evaluar esta política que les dije con respecto a la distribución de recursos de los GATS, no podría. Y además es algo lógico, porque como algo que yo misma ejecuto, o sea, participé en la planificación y en la implementación, lo pueda yo evaluar, eh, no sería algo imparcial. Entonces, la segunda característica es que los observatorios ciudadanos son de interés público y o colectivo. Esto es porque el Observatorio Ciudadano se encuentra conformado por ciudadanos y ciudadanas que vigilan el cumplimiento de la política pública por parte del sector público y de entidades privadas que brindan servicios públicos, como ya se mencionó anteriormente. Los miembros del observatorio contarán con conocimiento especializado o con apoyo de técnicos en el tema o área en la que participan para enriquecer la aplicación de la política pública con propuestas y opiniones con total autonomía respecto a las instituciones del Estado. En una tercera característica se encuentra que no tiene fines de lucro, es decir, que no tiene como finalidad producir ganancias o beneficios económicos ni generar ingresos para sus integrantes. Se caracteriza por conformar un espacio colectivo fundamentado en el trabajo voluntario, cívico y desinteresado en favor de la comunidad. Ustedes tal vez se podrían preguntar que por qué alguien invertiría su tiempo por hacer o por querer participar en estos observatorios ciudadanos. Sin embargo, considero hay que reflexionar debido a que sí es necesario que se controle a las instituciones gubernamentales, porque al fin y al cabo son nuestros derechos. Y creo que un eje central también es entender que los problemas públicos tienen que ser atendidos por parte del Estado. Una cuarta característica es la observancia y el cumplimiento de política pública. Esto significa que el observatorio vigila, acompaña la gestión de las instituciones públicas o privadas que manejen fondos públicos y asimismo plantea propuestas o instrumentos normativos a fin de garantizar que su aplicabilidad. Por último, es permanente. Eso quiere decir que permite un seguimiento constante al cumplimiento de la política pública a observar. Si el observatorio ha cumplido su finalidad, sus integrantes podrán presentar sus informes con sus conclusiones y recomendaciones. Y ahora sí, por último, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de un observatorio ciudadano? Estos son: primero, la ficha de inscripción individual que se encuentra en la página web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se van al apartado de Observatorio Ciudadano y ahí pueden encontrar está un documento en Word que pueden descargar y pueden rellenarlo. Ok, de ahí necesitan también la copia de cédula de identidad y papeleta de votación. En caso de ser representantes o actuar en representación de organizaciones sociales de hecho o de derecho, deberán presentar un documento de representación o delegación que habilite a esa persona participar y representar ante el observatorio.
Dicho en otras palabras, te puedes presentar como ciudadano individual o te puedes presentar en el caso de que pertenezcas a una organización. Si eres el representante, puedes hacerlo en nombre de tu organización y para ello debes presentar el documento que avale que eres el representante. Tienes que cumplir como requisito no laborar ni tener contratos en la institución o instituciones de la política pública a observar. Y por último, tienes que participar en las jornadas de inducción y capacitación. Bueno, eso ha sido todo por el tema de hoy de los observatorios ciudadanos. Espero que les haya servido este conocimiento que se ha impartido y que se sigan nutriendo a través de los videos y se incentiven a aprender más y sobre todo a tener en cuenta que es importante toda esta información para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Muchas gracias, espero estén bien. No se olviden de realizar esta actividad que proponemos. Consiste en investigar cuáles son los artículos de la Constitución del Ecuador en los que se habla sobre los observatorios ciudadanos. Si bien es cierto, en la presentación hemos mencionado algunos artículos, pero sí sería pertinente que ustedes lo hagan de forma autónoma.